Buenos días, o buenas tardes, no, buenas tardes ya, ¿verdad? Un gusto saludarles, que Dios les bendiga muchísimo. De verdad que es una bendición para nosotros estar aquí. Estuvimos el año pasado trabajando aquí, pintando, haciendo de todo, y les hemos estado siguiendo. Siempre estamos preguntando al pastor Juanjo cómo van, qué han avanzado, y llegamos y vemos qué precioso que tienen el lugar, y nos gozamos de conocerles, nos gozamos de compartir con ustedes. De verdad que siempre es una bendición, un gozo para nosotros estar aquí. Voy a poner aquí el tiempo porque si no me paso, ¿verdad? Cuando empezamos a hablar, pues ya saben. Para mí esta es la quinta vez que estoy acá en España. Siempre ha sido una bendición, y Dios me ha permitido desde hace 3 años trabajar en la iglesia de Ley Pon en el área de misiones, y me encargaron venir a España. Imagínense, ¿verdad? Me dijo mi jefe, te vamos a poner encargado de misiones, pero tienes que ir a España. Pues yo le dije, bueno, está bien, no hay problema. Y siempre estamos motivando y trayendo grupos, y de verdad que nos gozamos un montón cada vez que venimos. Algunos de los que vienen conmigo vienen por primera vez, la mitad del grupo está en Alcalá, otros estamos aquí, pero siempre felices, siempre felices. Yo soy de Costa Rica, de ese pequeño país centroamericano, y desde hace 24 años con mi esposa y con mis hijos nos mudamos para la ciudad de Dallas. He sido pastor por muchos años. Ya no estoy pastoreando una iglesia, pero sigo trabajando en la misma iglesia, y sigo ahora en el área de misiones. Una de las cosas que he aprendido, porque también me toca ir a México, una de las cosas que he aprendido es que aunque hablamos español, tenemos expresiones diferentes, y a veces decimos las cosas de una manera que quizás es un poquito difícil para los demás entenderlas. Y hay una palabra que yo siempre, con la que siempre bromeo, y es una palabra que los mexicanos usan muchísimo, y la usan mucho en Dallas. Yo me recuerdo que cuando llegué allá a la iglesia y llamaba a alguna familia, vamos a decir que llamaba a Antonio y llamaba a su casa, y recuerden que no habían celulares hace algunos años, ¿verdad? Entonces llamaba a su casa y le preguntaba al que me contestara, hola, ¿cómo están? Pues, ¿está Antonio? Y me decía, no está, anda trabajando. Y muy educado, de la manera en que me habían enseñado en Costa Rica, yo le decía al joven que contestaba el teléfono, dile a tu papá que yo le devuelvo la llamada. ¿Cómo? Sí, que yo lo vuelvo a llamar. Yo lo vuelvo a llamar. ¿Cómo? Hasta que me acordaba la expresión mexicana, dile que yo lo llamo para atrás. Y es porque en inglés hay una expresión que se llama I call you back. Yo te llamo de vuelta, pero la traducen yo te llamo para atrás. Yo te llamo para atrás. Entonces ahora nos adaptamos, y cada vez que llamo a alguien y no está, le digo, dile que yo lo llamo para atrás. Y me entienden perfectamente. Así es que si ahora digo algo aquí en España que no me entienden, me enseñan, y entonces ya la próxima vez voy a venir más preparado. ¿De acuerdo? Yo quiero animarles hoy como iglesia, porque siempre que se abre una iglesia en un lugar es un faro, es una luz. Así lo dice Jesús, que somos la luz del mundo. Y no resplandecemos nuestra propia luz, resplandecemos para que la gente vea a quién, vea a Jesús, vea a Jesús. Como iglesia tenemos un mensaje que trae vida, y ese mensaje trae esperanza, ese mensaje transforma, ese mensaje cambia la vida, cambia el hogar, cambia nuestras relaciones, cambia todo. Es un mensaje poderoso. Por eso yo hoy quiero hablarle a ustedes, mis hermanos, aquí en Espartinas, aquí en Aljarafe, para que como iglesia brillen cada vez más y sientan la responsabilidad. No solo vivan el privilegio y la oportunidad que Dios les ha dado de abrir un lugar aquí, sino que también sientan la responsabilidad de que están aquí con un propósito, y es el propósito de brillar.
brillar para Jesús, brillar para su gloria, brillar para su gloria. Por eso hoy quiero hablar de esa responsabilidad de la iglesia local, pero también del poder que le da vida a la iglesia y que la activa para cumplir la misión para la cual Dios los tiene aquí. Dios los tiene en este espacio. Ahora, miren qué interesante. Cuando yo hablo de la iglesia local, yo amo la iglesia local. Y pues no vamos a dar una clase extensa de teología, pero la iglesia está formada por todas aquellas personas que tienen hoy a Cristo en su corazón, que se han reconciliado a través de la obra de Jesús con Dios. Pero también esa iglesia universal está representada por la iglesia local. En cada ciudad que hay una iglesia que predica el mensaje verdadero del evangelio, Dios está manifestado en aquel lugar y llamamos a esto una iglesia local. Ahora, esta iglesia local es algo maravilloso porque como creyentes y yo como pastor los animo a ustedes a estar siempre congregándonos. No separarnos nunca, no alejarnos nunca. Recuerdo la palabra en Efesios 4, 11 y 12 que dice que Dios le dio a la iglesia el regalo de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y de los maestros. ¿Para qué? Para que ellos hagan un trabajo especial, perfeccionen a los santos. Y perfeccionarlos es completarlos con los que les faltan. No solamente capacitarlos para hacer la obra de Dios, sino también predicarles un mensaje constante que nos haga a nosotros conscientes de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y en esa conciencia también actúa el poder de Dios que nos transforma. Ahora, yo amo mi iglesia. Yo amo mi iglesia. Yo amo la iglesia donde Dios me ha plantado. Yo amo la iglesia donde Dios me ha traído. Y amo también cuando yo miro que hay gente nueva que el Señor toca y trae a la iglesia, porque le doy gracias a Dios que esas personas van a añadir algo a lo que la palabra de Dios llama el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Un nuevo miembro con dones, con talentos. ¿Para qué? Para bendición no solamente de los que se reúnen, sino también de toda la ciudad. Dios me llamó a mí a ser parte de la iglesia local. Dios te ha llamado a ti a ser parte de la iglesia local. Ahora, la iglesia no es perfecta, ¿cierto? La iglesia no es perfecta. Los pastores no son perfectos. Por eso, cuando Jesús nos llama a la iglesia, cuando Jesús, nos siembra en la iglesia, nos dice que nuestros ojos deben estar puestos en quién, en el pastor. No. En el grupo de alabanza, en los líderes. No. ¿En quién? En Jesús. Debemos ver a Jesús. Nunca nos falla Él. Y mis hermanos, que Dios nos dé un corazón para seguirlo siempre. Nuestro amor por Él debe ser un amor que se renueva cada día. Un amor que lo entrega todo por Él. Por eso Él es la cabeza de la iglesia. Él nos compró, dice la Biblia, y nos hizo parte de su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, la iglesia por sí sola no funciona. La iglesia cuando se olvida de Cristo no funciona. La iglesia separada de la palabra de Dios, la Biblia, no funciona. La iglesia sin el poder del Espíritu Santo no se mueve. No se mueve. Se convierte en una reunión social. No. La iglesia pierde todo si Dios no está con ella. La iglesia de Jesucristo es una fuerza imparable cuando se llena del Espíritu Santo, cuando vive llena del Espíritu Santo. Es una iglesia que puede avanzar venciendo las tinieblas en este mundo y trayendo un mensaje a todos, para que reconozcan que hemos pecado, pero que hay perdón y que hay vida en la obra o en la persona de Jesús, en la persona y obra de Jesús. Ahora quiero que vayamos al libro de los Hechos y voy a hablar de unos versículos que quizás ustedes conocen, pero esto me va a servir para motivarlos. En Hechos capítulo 1, de los versículos 1 al 3, si tú buscas allí en tu teléfono, si traes tu Biblia, Hechos 1, 1 al 3, dice: en el primer tratado, está hablando el doctor Lucas, el autor del libro de los Hechos y también del Evangelio, dice:
En el primer tratado, ¿cuál es el primer tratado? El libro de Lucas. Dice, oh Teófilo, también le vuelve a escribir a él, dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. El Evangelio de Lucas, hasta el día en que fue recibido arriba, hasta el día que ascendió, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Miren qué interesante, porque como les dije, Lucas ya había escrito un libro, el Evangelio de Lucas, y le explica a Teófilo acerca de Jesús. Y el mensaje que le dice a Teófilo es: te hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y ahora voy a escribirte lo que Jesús va a continuar haciendo. Miren qué interesante. Por el Espíritu Santo, a través de su iglesia, a través de sus discípulos. No ha cesado la obra. Jesús subió al cielo, pero nos dejó a nosotros un mandamiento, nos dejó a nosotros una tarea. Y esa tarea no es solo disfrutar la belleza de llenarnos de su vida, sino también compartir ese mensaje de vida con otros. Miren, también dice él, y ustedes lo pueden notar en la lectura, Lucas le dice: te he hablado y te he escrito para hablarte de la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Y ese es el evangelio que predicamos: que Cristo vino, vivió de manera perfecta, murió por nosotros, Dios aceptó su sacrificio, resucitándole y nuevamente llevándole a los cielos y sentándole en gloria. Ese es el evangelio que predicamos. Ahora sigue el versículo 4 y 5 y dice Lucas: y estando juntos los discípulos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ahora, Jesús resucitado, en el libro de Hechos, se presenta a sus discípulos y empieza a darles a ellos que están gozando de su presencia una instrucción. Algo va a suceder. Yo quiero que sepan que el Espíritu Santo va a venir sobre sus vidas y ustedes deben de esperar esta promesa. Todos conocemos, o la mayoría conocemos este pasaje, y me encanta muchísimo, porque el Señor les dice: hey, los he mandado por el mundo, pero no vayan a predicar todavía hasta que venga sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Y de aquí podemos sacar muchas lecciones y podemos darnos cuenta, lo que les decía, para conectarlo con lo que les decía anteriormente, necesitamos al Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Necesitamos el poder de la tercera persona de la Trinidad para hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Cuando yo lo digo así, quizás parece que lo estoy diciendo solo de una manera que aplica de modo general a la iglesia. Pero yo quiero quebrarlo un poquito, porque esto aplica también de modo individual. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no venimos el domingo a llenarnos de la presencia de Dios y vivir el resto de la semana sin volver a probar su presencia. La mejor manera de explicarlo sería, y en qué buena, condición estaríamos si solo comiéramos el domingo. ¿Se imagina? Que solo el domingo desayunáramos, comiéramos y cenáramos, y el resto de la semana viviéramos con la energía que nos dio la buena comida del domingo. Yo creo que ya algunos para el lunes en la mañana se desmayarían. Ya no tendrían energía para más. ¿Cierto? Pues imagínense si lo mismo lo aplicáramos al mundo espiritual. Si como iglesia, para hacer la obra que Dios nos ha dado, y conforme vamos leyendo, solo nos llenáramos de su presencia el domingo. Y qué lindo, vine a la alabanza y vine a la predicación, sentí su presencia, me llenó. Y cuando digo me llenó, es que Dios quiere tener control de nuestras vidas. Es que Dios quiere que nosotros recibamos, voy a decirlo de esta manera, una infusión de su presencia.
pero el lunes se acaba la infusión. ¿Y qué vamos a hacer? Si como iglesia no podemos predicar el evangelio. ¿Qué quiero decirles? Que aunque el domingo nos llenemos, el lunes también debemos de llenarnos, y el martes también debemos de llenarnos, y el miércoles y el resto de la semana como iglesia viviendo alrededor, debemos de seguirnos llenando para que la obra de Dios sea hecha, para que la obra de Dios sea hecha. Y esto me recuerda a Zacarías 4:6, lo voy a leer rápidamente. Recuerdan lo que Dios le dijo a Zorobabel: no con ejército ni con fuerza, ¿lo recuerdan? Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, esto nos enseña que no podemos vivir para Dios sin el poder del Espíritu Santo. No podemos obedecer a Dios sin el poder del Espíritu Santo. No podemos cumplir con la misión de la iglesia sin su poder. No podemos entrar al reino de las tinieblas sin el poder del Espíritu Santo. No podemos llevar vida donde hay muerte sin el poder del Espíritu Santo. Por eso en Hechos 1, 6 y 8 sigue leyendo y dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me da gracia este versículo porque a todos los que enseñamos nos ha pasado. Estamos hablando de un tema y de un pronto a otro alguien alza la mano y nos hace una pregunta, y es una pregunta que no tiene nada que ver con el tema que estamos hablando. ¿Les ha sucedido? Jesús les está diciendo: los voy a llenar del Espíritu Santo, y uno de los discípulos levanta la mano: Señor, ¿cuándo vas a venir? Jesús seguro lo mira a ver y le dice: ey, enfócate. No te toca saber a ti cuándo voy a venir. Lo que te estoy diciendo es que el Espíritu Santo va a venir sobre ti, y con el poder del Espíritu Santo debes hacer la obra. Amén. Eso es lo que el Señor le está diciendo. Eso es lo que el Señor le está hablando. Ahora, solo hay un poder celestial que nos capacita para hacer la obra encomendada, y este es el poder del Espíritu Santo. Y si como creyentes no reconocemos esa necesidad, la obra no se mueve. ¿Saben que en Estados Unidos es alarmante la cantidad de iglesias que se cierran? Es maravilloso ver cómo la migración, y yo sé que ese fenómeno también está sucediendo aquí en España, la migración está haciendo que esas iglesias se vuelvan a abrir. Es algo interesante. Hay muchas iglesias que se cierran por muchas razones. Se les olvida evangelizar, se les olvida alcanzar a las nuevas generaciones, pero sobre todo se les olvida la gran comisión, que no existimos para nosotros mismos, que somos el brazo de Jesús, las manos de Jesús, los pies de Jesús aquí en la tierra, para compartir el evangelio con otros. Compartir el evangelio con otros. Vuelvo a repetir lo que dice el versículo. Jesús le dice a la iglesia, a la recién nacida iglesia: va a venir sobre ustedes un poder tal que ustedes me van a ser testigos en toda la tierra. Ahora, quebremos un poquito esto porque a mí me apasiona esto. En las iglesias debemos tener estrategias, pero no son las estrategias las que transforman al mundo. En las iglesias debemos tener métodos, sí, pero no son los métodos, no son los sistemas, no es el poder económico, no es el carisma humano. Ninguna de estas cosas es suficiente para dar vida. Necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos creyentes que se llenen constantemente del Espíritu Santo, que se impregnen de su presencia, que se impregnen de ese poder para que sean testigos. Dos cosas quiero decirles aquí. Un testigo es una persona que habla de lo que vio
o lo que oyó. ¿Y qué le tenemos que decir nosotros que hemos tenido un encuentro al mundo? Lo que ha sucedido con nosotros, que quizás no creíamos, que quizás no queríamos, pero que un día nos humillamos, nos arrodillamos, le pedimos perdón a Dios, le confesamos nuestros pecados, clamamos por su ayuda. Él vino, nos tendió la mano, nos limpió, nos lavó de nuestros pecados, nos dio el derecho de llamarnos sus hijos, y empezamos a ver cómo a través de su Espíritu empezó a transformar nuestras vidas. Nos llenó de gozo, nos llenó de paz. No nos hizo perfectos, pero nos perdona cada día. Amén. ¿Qué le digo al mundo? Eso, lo que Dios ha hecho en mi vida, lo que estoy experimentando, porque le he dejado ser parte de mí. Amén. Pero también impregnarnos de su presencia. Yo no sé si les he contado a ustedes esta historia, la he contado tantas veces que ya no sé dónde la he contado y dónde no la he contado, pero hace muchos años, es una historia que nos sucedió hace muchos años. A mi esposa le gusta mucho el aceite de oliva, y yo sé que aquí, ¿verdad? Y bueno, hicimos una ensalada. Mi esposa hizo una ensalada, le encantan las ensaladas, y la hizo, y siempre se me olvida, era como un contenedor blanco, ¿verdad? Así le llamamos, contenedor, sí, como una ensaladera, un bowl, ya ustedes ahí. Y allí la hizo la ensalada. Ella cocina y a mí me toca lavar los platos. Ok, hombres, ¿verdad? Ya ustedes se pondrán de acuerdo, pero a mí me toca lavar los platos. Y pues hizo ensalada, quedó un poquito de ensalada, entonces la guardamos en el refrigerador y después lo lavo. Al otro día lo lavo. Y de verdad, en este tazón blanco, en esta ensaladera blanca, al otro día saqué la ensalada, ya no se veía muy bonita, entonces boté lo que quedaba, la lavé, pero el aceite se había impregnado en el tazón. Se había impregnado. Por más que lo lavara, ya no se quitaba. ¿Qué quiero decirles a ustedes? Que debe suceder lo mismo con nosotros. Cuando nos llenamos cada día de la presencia de Dios, conscientemente, Señor, lléname. Señor, lléname. Señor, toma control de mi vida. Esa llenura constante, ¿qué hace? Nos impregna, se mete por nuestros poros, cambia nuestro olor de mundo a olor, a un olor grato, un olor, un aroma de salvación, dice el apóstol Pablo. Entonces ya no vivimos como nosotros queremos vivir, ahora vivimos como Dios quiere que vivamos. Debemos de impregnarnos de ese poder. Ese poder nos impregna de tal forma que no podemos quedarnos callados. A ver, los que alguna vez leyeron el libro de Jeremías, Jeremías era un profeta del Antiguo Testamento y predicaba, y cada vez que predicaba tenía problemas por el mensaje que Dios le había dado que predicara. Entonces Jeremías dice un día: ya no voy a hablar más. Ya no voy a hablar más. Pero dice, seguro, no dice, la Biblia no cuenta esta partecita, esta es una extra, pero yo me imagino que no hablaba más, pero seguía buscando la presencia de Dios y seguía llenándose. Y entonces Jeremías dice: yo traté de callarme, pero había un fuego dentro de mí que no me dejaba mantener la boca cerrada, y tuvo que seguir predicando. A ver, iglesia, si nos llenamos cada día, si buscamos de su presencia, lléname, Señor, satúrame, Señor. ¿Y por qué nos debemos llenar cada día? Porque esa unción no es solo para nosotros, no es para que se quede en nuestras vidas, es para que fluya, para que fluya. Nos llenamos en la mañana y vamos al mundo a ministrar, a ser testigos, a contarle al mundo lo que Dios quiere que le contemos. Cuento aquí otra historia para que ustedes vean por qué debemos llenarnos cada día. Jesús va para la casa de un hombre llamado Jairo, y mientras Jesús va, la gente va alrededor de él y lo está apretando, ¿verdad?
Una mujer que había estado enferma por 12 años con un flujo de sangre, llega, había gastado todo su dinero y nadie la había podido curar. Llega secretamente, calladamente, y toca el borde del manto de Jesús. Y dice Jesús: alguien me tocó. Y Pedro, que era el que primero hablaba, le dice: ay, Señor, ¿cómo que alguien te tocó? ¿No ves que todo el mundo nos está apretujando y tú dices que alguien te tocó? Y Jesús le dice: alguien me tocó porque yo sentí que poder salió de mí. Cada vez que ministramos, cada vez que compartimos el evangelio, cada vez que oramos por nuestro vecino, cada vez que oramos por nuestros compañeros de trabajo, ese poder que nos llena sale. ¿Qué hacía Jesús? Entonces llegaba la noche, se apartaba y se iba a solas con el Padre, y nuevamente bajaba lleno del poder. ¿Para qué? Para ministrar a las multitudes. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. ¿Saben qué, mis hermanos? Qué lindo que tengamos todo esto, pero el Espíritu Santo no fluye a través de los métodos, sino a través de la persona. Él no viene sobre los equipos o sobre los instrumentos, sino sobre las personas. No unge los planes, sino a las personas de oración. La unción es para nosotros. Yo puedo consagrar los instrumentos, claro que sí, pero la unción fluye sobre nosotros, sobre la iglesia. ¿Qué pasó con aquellos 120 sobre los que vino el Espíritu Santo? Volvieron loco al mundo. ¿Por su propio poder? No, por el poder de Dios. Por eso Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación. Y esa palabra poder es la palabra griega que se traduce, y ustedes lo saben, dunamis, de donde viene dinamita. O sea que usted sale cada mañana, y estoy hablando en sentido espiritual, usted sale cada mañana lleno de la dinamita de Dios. Hágala explotar, por favor. Hágala explotar, por favor. Muévase en ese ambiente. Llega en la mañana y tú le dices, oras al Señor y le dices: Señor, acabo de entrar en mi oficina y vengo lleno de dinamita, Señor. Dime dónde la pongo, Señor. Dime dónde la pongo, Señor, para que cause un milagro, cause una revolución aquí en este lugar. Que tu casa esté llena de dinamita, que cuando la gente va pasando por la acera diga: ay, ¿saben cómo alguna gente dice, uy, aquí se sienten unas muy buenas vibras? Pero no son vibras. Es el poder de Dios. Es el poder de Dios que está sobre tu casa. Es el poder de Dios que está sobre su vida. Por eso me encanta. Y dice un autor llamado John Stott, dice: antes de que Cristo enviara a su iglesia al mundo, Él envió el Espíritu Santo a su iglesia. Él envió el Espíritu Santo a su iglesia. En Mateo 16, 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A una iglesia llena del Espíritu Santo, ni siquiera el infierno la puede detener. España es un terreno duro para predicar el evangelio, pero es duro para nosotros, no para el Espíritu de Dios. No para el Espíritu de Dios. Si el Espíritu Santo llena tu corazón, el evangelio va a salir de tu boca. Dile: lléname, quítame la vergüenza, quítame el miedo, que de alguna manera comparta el evangelio. A ver, ayer estaba hablando, Frank me estaba compartiendo algo cuando estábamos en el restaurante, que él siempre le preguntaba el nombre a las personas que lo atendían y les decía que iba a orar por ellos, o que oraba por ellos. Y sí, me acordé de un hermano en nuestra iglesia que se llama Jerry Minks. Le encanta el evangelismo. Y miren qué interesante: él llega al restaurante, nos sentamos, llega la persona a ver qué vamos a ordenar y le dice: ¿cómo te llamas? Y le dice: me llamo Andrés. Y le dice: Andrés, ¿sabes qué? En un momentito vamos a orar por la comida. ¿Habrá alguna petición por la que tú quieras que oremos? Y hay más de un Andrés que se pone a llorar. Y oramos por Andrés. Y cuando nos vamos, allá en los Estados Unidos se acostumbra a dejar la propina, ¿verdad?
Le dejamos una buena propina porque dice, oró por mí, pero mira qué tacaño que es. No, le dejamos una buena propina para darle buen testimonio. Pero le decimos a Andrés, ¿sabes qué? Mira, yo voy a tal iglesia, si en algo podemos servirte, si tienes alguna necesidad, queremos orar por ti, te invitamos. Abre una puerta para el evangelio. Quiero ir terminando aquí. La iglesia en el libro de los Hechos entendió la palabra del Señor. Y constantemente empezó a llenarse de su poder, a impregnarse de su poder. Era un poder que lo transformaba de tal manera que dice la palabra de Dios que tenían gracia delante del pueblo. Tenían gracia, tenían favor de los que estaban alrededor. La gente podía mirar a Dios en sus vidas. La gente podía ver a Dios en sus vidas. Iglesia, si hoy se cerrara este lugar, ¿notaría la comunidad que ya no estamos aquí? ¿Notaría la comunidad? ¡Ay! Se fue la iglesia, ¿cómo? ¿Por qué cerraron? Nos hacen falta. ¿Qué? ¿Lo notaría? ¿O pasaríamos desapercibidos? Cerraron y como si nada hubiera sucedido. ¿Qué podría hacer Dios en este lugar con cada miembro, con cada creyente lleno de su presencia? De modo que todo lo demás puede parar de funcionar, pero que el pueblo pueda decir que no se cierre la iglesia de Olion al Jarafe. Necesitamos sus oraciones. Nos bendicen con su servicio. Nos inspiran sus palabras. Nos llena de vida su mensaje. Yo los animo hoy. Vamos adelante. Alcanzando a otros, llenándonos, compartiendo el evangelio, siendo testimonio de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y en nuestro hogar. Déjenme orar por ustedes. Padre, te bendecimos. Te damos las gracias. Nos diste la comisión de ir, pero no nos dejaste solos. Tú vas con nosotros. Dile conmigo allí donde estás, lléname de tu presencia. Lléname de tu presencia. Y que, Señor, cada día me llene, cada día me impregne más. Cada día sea menos como soy y más como tú, Jesús. Como decía Juan el Bautista, que tú crezcas y que yo mengüe. Que a pesar de mis defectos, a pesar de mis errores, la gente pueda verte a ti en mi vida. Dile, llena mi boca con tu palabra. Llena mi boca con tu mensaje. Un mensaje que puede cambiar la eternidad de las personas que me rodean. Gracias, Señor, por tu pueblo. Gracias por los líderes. Gracias, Señor, porque en tus planes ha estado que se abra aquí un faro de luz. Que alumbremos para los que viven alrededor, para que los que viven alrededor puedan ver las buenas obras de tus hijos y te glorifiquen a ti, Padre, que estás en los cielos. Mientras oro, si tú estás aquí y aún no has arreglado tu vida con Dios, yo quiero animarte hoy a que tú le digas a Dios, Dios, no sé qué sentir, no sé si decir sí, quizás no sé si decir no. Pero hoy, con un corazón honesto, quisiera conocerte. Quisiera sentir más necesidad de ti en mi vida. Quisiera pedirte que toques mi corazón, que me ayudes en cada situación en mi vida. Dios, dame un corazón que quiera buscarte. Y gracias porque tú te dejas encontrar. Empieza, dile así a Dios, empieza, inicia
Señor, un cambio, una transformación. Siembra una semilla, Señor, de deseo para conocerte, para amarte, para seguirte, Señor, y para servirte, Señor. Bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo. Gracias, Señor, por tu amor. Iglesia, mientras oramos, quizás hoy quiero desafiarte. Piensa en una persona, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino, un familiar que no conoce de Jesús, y levántalo hoy. Señor, me has puesto en mi trabajo, me has puesto en ese lugar de estudio, me has puesto en este vecindario para que yo sea luz para esta persona. Lléname de tu palabra, y Espíritu Santo, desde ya toca a esa persona para que yo pueda hablarle, para que encuentre una oportunidad y con respeto, con cariño, pueda hablar y compartir el mensaje que tú me has llamado a dar, Señor. Lléname, Señor, de tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos das, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pastor.